Vamos a hablar de una nueva perspectiva sobre la tentación, una nueva perspectiva sobre el pecado y una nueva perspectiva sobre los resultados del pecado. Después del descanso, vamos a hablar de una nueva perspectiva sobre la solución que Dios nos provee. Hay una solución personal y hay una solución corporativa entre todos. ¿Está bien? Listo. Yo traje la nueva versión internacional, pero cualquier de nuestras Biblias realmente comunica lo mismo. En la nueva versión internacional, Génesis 3, del 1 al 6. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que la serpiente le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y la mujer responde: podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no vas a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio el fruto del árbol, que era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Ahora más tarde vamos a seguir leyendo en ese capítulo, pero hasta el momento tenemos el hecho de la tentación. Y como en cualquier caso, cuando uno va estudiando la Biblia, tiene que entender lo que ocurre por el contexto en el cual aparece. Este no es diferente a cualquier otro texto bíblico. Hay que entender el contexto, y el contexto va hasta el capítulo 1. En el capítulo 1, Dios crea el mundo. Ustedes conocen muy bien la historia de cómo Dios creó el mundo en 6 días. Al 7º día, Él descansó. Saben también que 7 veces en la creación, Dios para, mira lo que ha hecho y dice: es bueno, eso es bueno. Capítulo 1, versículo 4. Dios creó la luz. Dijo: sea la luz. Y hubo luz. Versículo 4. Y dijo Dios consideró que la luz era buena. Es bueno. Versículo 10. Ya creo que este es el tercer día que Dios, en el versículo 10, a lo seco, Dios crea mar y sequedad. A lo seco lo llamó tierra. Al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró: es bueno. Eso es bueno. Versículo 12. Dios comenzó a crear la vegetación.
En el 12 comenzó a brotar la vegetación. Hierbas que dan semilla, árboles que dan su fruto con semilla, todo según su especie. Y Dios consideró que esto también era bueno. Versículo 18. Dios crea día y noche. Pone el sol para gobernar el día. Pone la luna para gobernar la noche. Y Dios consideró que esto también era bueno. Versículo 25. Dios crea el hombre y la mujer. Y al final del versículo 25, Dios consideró que esto también era bueno. Y al final de ese capítulo, versículo 30, 31, Dios miró todo lo que había hecho y que consideró que era buenísimo. 7 veces. 7 veces. Dios dijo, es bueno, es bueno, es bueno. Llegamos así al capítulo 2. Y en el capítulo 2, Dios crea al hombre. Crea cada árbol. Y en el versículo 9, Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos. El fruto de ellos era bueno. Se sigue la bondad. Pero Dios entonces crea al hombre. Y mira lo que ocurrió en el versículo 18. Dios el Señor dijo, no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Dios crea al hombre, pero lo crea solo. No crea hombre y mujer, sino crea al hombre. Y mira al hombre y dice, no es bueno. Y ocurrió una cosa sorprendente. En el capítulo 2. Capítulo 1 es visto más bien en el proceso de creación. Capítulo 2 habla del propósito de la creación. En el capítulo 2, después de crear al hombre, Dios llama a todos los animales del mundo y los presenta a Adán. Dice a Adán, dale nombre a todos los animales. Es que se le acabaron los jugos creativos de Dios, que después de crear todos esos animales ya le daba como cansancio darle nombre. No, eso no es lo que está ocurriendo. Él presenta a todos los animales a Adán y cuando termina, él pregunta a Adán, ¿cómo te parece, Adán? ¿Tú tienes aquí algún animal que tú crees que sea una ayuda idónea para ti? Ayuda idónea. Interesante. Volvemos a esa frase. Adán, habiendo mirado a todos los animales, habiéndoles nombrado a todos los animales, miró a todo y dijo, es que mira, Señor, pasaste todos los animales frente a mí y yo les daba nombres. Pero una cosa noté, el loro tiene la lora, el gato tiene la gata, el perro tiene su perra, el toro tiene su vaca, el gallo tiene su gallina. Pero Señor, ¿qué tengo yo? No hay nada para mí. Y Dios dijo, sí, ya captaste.
Ahora, con todos los otros animales, cuando Dios los creó en pares. De un poco de tierra creó un perro y una perra, pero no fue así con Adán. Llamó a Adán, le hizo dormir. Aparentemente Dios es el primer anestesiólogo que encontramos en la historia del mundo. Sacó del lado del hombre una costilla, de la costilla hizo una ayuda para Adán. Y después despierta a Adán, le presenta a la mujer y Adán dice, esto es, esto es. Será llamado varona porque fue sacado el varón. En hebreo será llamado Isha porque fue sacado de Ish. Y en muchos de los idiomas, mujer y hombre son sencillamente formas masculinas y femeninas de la misma palabra. Y termina el capítulo 2 diciendo, por esto el hombre deja a su padre y su madre, se une a su mujer y llegan a ser uno solo. La creación de la mujer fue distinta a cualquier otra creación. La creación de la mujer fue de una forma que Dios comunicara efectivamente a Adán que ella es parte de ti. Juntos vuelven a ser uno mismo. Ahora, Dios dio el nombre ayuda idónea a Eva. Esa palabra ayuda idónea es una sola palabra en hebreo. Ocurre 14 veces en el Antiguo Testamento, apenas 14 veces. Ocurre aquí, ocurre 3 veces en los profetas y las otras 10 veces refiere a Dios. Dios es nuestra ayuda. Eso lo vemos varias veces en el libro de los Salmos. Salmo 121. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi ayuda? Es esta palabra. Mi ayuda es esta palabra. Viene de Dios. Ahora, si la palabra mayormente habla de la forma en que Dios nos ayuda, significa que Eva era un ayudante a Dios para ayudar a su esposo. E igualmente, Adán es un ayudante, un representante de Dios para ayudar a Eva. Fueron llamados a hacer una misma cosa, una sola cosa, ayudándose el uno al otro. Hace varios meses, como 4 o 5 meses. Casé a unos jóvenes. El muchacho es uno de los pastores ahí también de la iglesia. Tenemos 4 de nosotros. Él y su novia, pues hablé con ellos en cuanto a cómo querían su matrimonio. Y ella me dijo, Randy, es que nunca he visto esto, pero lo quiero hacer. ¿Qué? Quiero que nos lavemos los pies los unos a los otros en la boda. Y la primera cosa que hicieron, al bajar ya el pasillo en el santuario, subieron a la plataforma, se sentaron. Ella lavó los pies del novio, el novio lavó los pies de la novia. Yo la pregunté, sabiendo cómo me iba a responder. Yo la pregunté, ¿por qué? Ella me dijo, porque la señal de nuestro matrimonio debe ser
que nos servimos el uno al otro. Ella entendió naturalmente el significado de ser una ayuda idónea. Fueron llamados a servirse el uno al otro. Ok. Ya tenemos el contexto. Volviendo a Génesis, capítulo 3. Mira lo que dice Satanás. Después de preguntar, ¿es que no pueden comer de ningún árbol? Eva respondió diciendo, sí, podemos comer de todo, menos ese. Ese no. Dios nos dijo que no comiéramos de él, que ni lo tocáramos, o moriríamos. La serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien, cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. En el contexto, Eva ya era como Dios. Era la ayuda idónea para Adán, tal cual Dios es ayuda de Adán. La serpiente, la tentación, no es una cosa extraña, alejada de la verdad. Es un cambio leve a la verdad. La serpiente dice a Eva, tú sabes que Dios te hizo para representarle frente a Adán. ¿No quieres hacer eso bien? Mira, te falta una cosa. Tú sí ayudas a Adán. Tú le lavas los pies. Tú le das comida. Tú estás con él. Le hablas. Pero Eva, es que tú no conoces la diferencia entre el bien y el mal. Si comes de ese árbol, llegarás a ser más como Dios. Podrás cumplir mejor lo que Dios te está pidiendo. ¿Cierto? Sí. Sí, es cierto. Come de ese árbol y sabrás la diferencia entre el bien y el mal. Ella entonces, en el versículo 6, mira el árbol. ¿Y qué es lo que vio? Vio que era bueno, como todos los otros árboles que Dios había creado. Como 7 veces Dios había dicho, es bueno, es buenísimo. Ella miró al árbol y dijo, eso también es bueno. Yo lo huelo. Es bueno. Si los otros árboles son buenos y este árbol es bueno, ¿por qué no? Y tomó el fruto, comió el fruto y lo entregó a Adán, quien aparentemente estuvo ahí mismo todo el tiempo, observando, viendo lo que la serpiente y ella hacían. Ahora, ella vio que el árbol era agradable. La palabra agradable, eso ocurre en 2:9, cuando Dios creó toda la vegetación, todos los árboles. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y agradables. Y en el 3:6, ella miró al fruto de la mujer del conocimiento del bien y el mal, y vio que era bueno y era agradable.
Esa palabra agradable ocurre 21 veces más en el Antiguo Testamento. 6 veces es positivo, pero 14 veces se traduce codiciar. Josué 7:21. Cuando Israel, después que venció a Jericó, fue a combatir un pueblito chico ahí, y Josué envió una pequeña parte, un batallón de su ejército, no todo el ejército, sino unos cuantos, y fracasaron. Y cuando él preguntó al Señor, el Señor dijo: es que en Jericó yo les dije que no tomaran nada por si alguien lo hizo. Encontraron el hombre que lo había hecho, y ¿sabe lo que es que él dijo? Yo vi el oro de Jericó y lo codicié. Literalmente dice, era agradable. Lo que eso implica para mí era una nueva comprensión de lo que es la tentación. Cuando hablamos de tentación, muchas veces pensamos, no, la tentación es algo fea, algo horrible. Satanás nos quiere hacer cosas malísimas. No es así. La mayoría de las veces la tentación es la tentación a hacer una cosa creada por Dios, la cual es buena. Pero lo hacemos por motivos distintos a los motivos por los cuales Dios nos lo dio. Dios dijo a Eva o a Adán: come de todos los árboles menos esa. Ese árbol, el fruto ahí, no lo toque, no lo coma. Todo lo demás era buenísimo. Cuando llegó a ese árbol, Adán dijo: me parece bueno también. La tentación cambia lo natural, lo positivo, a algo tergiversado. Esa es la tentación peor. No la tentación a hacer cosas horribles. Yo, sinceramente, yo no soy tentado a matar. El homicidio es horrible. El homicidio lo veo y pienso, no. ¿Quién pudiera hacer eso? Y escucho de personas que matan a otros. Y la primera cosa que pienso es, ¿cómo pudieron llegar a hacerlo? Porque es tan innatural. Para mí la tentación puede ser glotonía. La comida es buena, la comida es sabrosa. ¿Por qué no comer más de lo que necesito? Para mí la tentación es codicia. El amor es bueno, el sexo positivo con mi señora. Pero si los ojos empiezan a mirar a otras, llega a ser una tentación. El dinero es necesario. Lo necesitamos para que nuestros hijos coman. Pero cuando ya queremos más y más y más, casi todo lo que conocemos como pecado venal, pecado mortal, empieza con algo positivo. La tentación pasa del deseo, algo natural, algo positivo,
a codicia. Quiero eso y quiero más. Y más. Y cuando tengo más, quiero más. Recuerdo recién llegado a Colombia, conocí un pastor, un evangelista, don Joaquín Espinosa. No sé si alguno de ustedes, algunos sí le recuerdan. Hombre increíble. Uno de los primeros sermones que él predicó que me llamó la atención era el peligro de la fama, la falda y las finanzas. Él dijo, esos son las 3 tentaciones grandes para cualquier ministro del Señor. En 1 de Juan, capítulo 2, 16, Juan habla de la misma tentación. Él habla, 1 de Juan 2, 16. Nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Los malos deseos del cuerpo es el deseo de placer, el hedonismo. En las palabras de un Waco, la falda. No es sencillamente tentación sexual, pero tentación a placer por placer. Sea sexo, sea glotonía, cualquier cosa que complace el cuerpo, pero va de la mano, va mucho más allá de lo que realmente necesitamos. La codicia de los ojos, las finanzas, avidez, el deseo de poseer. Pienso en tantos ejemplos que me da pena ni mencionar. Pero todos somos susceptibles a eso. Vemos lo que tiene otro y pensamos, quisiera tener eso. ¿Por qué no lo uso? Y la codicia de los ojos, el deseo de tener más, de poseer más, nos lleva a veces a presumir, a quitar cosas que no son nuestras. Conocen ustedes de casos de pastores que han sacado de las ofrendas algo anticipado a su sueldo. Todo lo vemos, no apenas en el pastoreo, sino también en el mundo. La arrogancia de vida. El Señor, cuando nos llama a ser sus hijos, nos da honra. La honra es algo positivo, es algo bueno. Debemos desear honra, pero cuando deseamos fama, cuando deseamos ser el primero, a costo de que el otro sea segundo, llega a ser algo distinto, llega a ser una tentación más allá. Fama, falda, finanzas. Una nueva perspectiva de la tentación. Pasamos de algo positivo, el deseo. El deseo no es malo,
pero llega a ser codicia. Ahí sí pasa a ser algo malo. Bueno, miramos entonces al pecado. Llegamos hasta el versículo 6. Vamos a mirar entonces a Génesis 3 y vamos a hablar de la caída del hombre. Ahora, yo siempre antes miré a Génesis 3 como la caída, la introducción del pecado al mundo. ¿Sabe que los judíos tienen otro concepto? Ellos no hablan de una caída, sino de 3 caídas. Y vamos a mirar cada uno. La primera aquí en Génesis, capítulo 3. En la historia de Génesis, capítulo 3, encontramos a Adán y Eva viviendo con Dios. Vivieron con Dios, anduvieron con Él con seguridad. No tenían miedo de nada. A pesar de que vivían entre todos los animales, ninguno de ellos le daba miedo. Ellos tenían plena seguridad. Vivían con Dios con honor. Sabemos que en ese momento no estaban vestidos y sin embargo no sintieron vergüenza. Y sabemos que vivían con Dios, con inocencia. No habían conocido el pecado, no habían desobedecido, no tenían culpa. Pero llega en capítulo 3, versículo 6, el momento del pecado mismo. En el 7, en este momento se les abrieron los ojos, tomaron conciencia de su desnudez y por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Tan pronto pecaron, sintieron vergüenza. Es interesante que la primera reacción al pecado no era un sentido de culpa. Desobedecí. Fue un sentido de vergüenza. Ay, soy desnudo. Debo taparme. Versículo 8. Cuando el día comenzó a refrescarse, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo. La segunda reacción al pecado. El hombre tuvo miedo. Tuvo miedo, entre otras cosas, de cómo Dios iba a reaccionar, porque él ahora recuerda que Dios había dicho: no comas de ese árbol. Ya sienten vergüenza, ya sienten miedo. Y Dios dice a Adán: ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso comiste el fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y Dios señaló su culpa. Ahora, en otra ocasión hemos hablado de una nueva comprensión de la salvación. Nosotros tendemos a enfocarnos en la obediencia y desobediencia de Adán y Eva. Y eso es cierto, desobedecieron, y por su desobediencia ellos sintieron culpa por primera vez en la vida. Hay un valor social que todo ser humano tiene. 3 específicamente. Uno de ellos es el sentido de justicia, el sentido del bien y el mal. Y el conocimiento
cuando uno no está haciendo bien. Ese valor social es el valor social de culpa e inocencia, del bien y el mal. Pero hay un segundo valor social, el valor social de honra. Honra y deshonra. Adán y Eva, cuando pecaron, sintieron deshonra. Supieron en ese momento que ellos mismos habían hecho una brecha en su relación con Dios. Dios, quien llegaba para andar con ellos en la frescura de la tarde, ahora no él, sino ellos dijeron no. Se alejaron de Dios, se retrajeron de Dios. El valor social de honra y deshonra, vergüenza, está ahí. Ellos, teniendo honra, prefirieron vergüenza. Y el tercero, miedo. Miedo y seguridad. Yo vi a Colombia pasar de una cultura donde predominaba honra y vergüenza. Era muy importante conocer a alguien que le podía ayudar en los momentos difíciles. Eso es una cultura de honra. Yo conozco a otro. O, como dicen, no sabes quién soy yo, ¿cierto? Yo vi a Colombia pasar de una sociedad de honra a una sociedad de miedo, inseguridad, hasta el punto en que ahora el tema céntrico en Colombia es el tema de la seguridad. ¿Cómo sobrevivimos? No es cómo honramos, no es quién conocemos, sino cómo puedo sobrevivir. Adán y Eva también, teniendo seguridad con Dios, lo entregaron cuando pecaron y sintieron miedo. En el pecado de Génesis capítulo 3, el hombre como que manchó esas tres cosas que tenía con Dios. Tenía seguridad, ahora siente miedo. Tenía inocencia, ahora siente culpa. Tenía honor, ahora siente vergüenza. El pecado manchó cada aspecto de la vida del hombre. Eso llega a ser tan fundamental que cuando vemos al sacrificio de Jesús en la cruz, Jesús restaura nuestra inocencia. En la cruz Jesús restaura nuestro honor. En la cruz Jesús restaura nuestra seguridad. Tomó los tres aspectos del hombre manchados por la sangre y lo lava, lo limpia y lo renueva. Fijémonos en estas tres caídas del hombre. Ahora, ese es Génesis 3. Ahí vemos la caída de Adán y Eva, la caída de la humanidad, la caída nuestra, porque ahí estamos también. Lo interesante es que el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6, habla en términos de la caída. Dice que el pecado me engañó,
utiliza la misma palabra que ocurre cuando la serpiente engañó a Eva. Dice Pablo, yo vi el pecado y no quise. Utiliza la misma palabra. Eva vio que era agradable. Y dice Pablo, cuando yo pequé, morí. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, no importa que Adán y Eva pecaron hace tantos años, yo hice lo mismo. Yo no soy culpable porque ellos pecaron hace millares de años. Yo soy pecador porque yo hice exactamente lo mismo. Teniendo la misma oferta de Satanás, yo vi el fruto que era agradable, que era bueno, y yo también lo tomé. Yo soy culpable de mi propio pecado. Yo soy avergonzado de mi propio pecado. Yo vivo en miedo porque rompí la seguridad que tenía con Dios. Eso no era de ningún otro. Lo hice yo, dice Pablo. La segunda caída la encontramos en Génesis capítulo 6. Una sección que me sorprendería que cualquier de ustedes haya predicado sobre este pasaje. Sin embargo, lo saben y saben dónde voy. Génesis capítulo 6, versículo 1. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, tuvieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. ¿Saben lo que dice en hebreo? Dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran buenas. Misma palabra de Génesis 1, misma palabra de Génesis 2, misma palabra de Génesis 3. Vieron que eran buenas. Entonces, tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Por Dios, ¿eso está en mi Biblia? ¿Quién fuera a pensar eso? Adivino que no han utilizado este texto para un sermón. Uno más bien lo quiere esconder. Pero los judíos, ¿saben lo que dijeron? Los judíos dijeron que no apenas hubo una caída aquí en la tierra, hubo también una caída en el cielo, y aquí está en Génesis capítulo 6. Es de la segunda caída según los judíos. Una caída del ser humano, otra caída de seres celestiales, ángeles, que miraron las hijas de los hombres, llegaron a ellas y nacieron gigantes. Ahora, qué cosa tan extraña. Por eso hay dos interpretaciones mayores. Y la interpretación conservadora, más tradicional, es que cuando habla de hijos de los hombres, está hablando de los hijos de Caín, de los malvados.
las hijas de los hombres, cuando habla de hijos de Dios, perdón, está hablando de los hijos de Set, el fiel que seguía a Dios. Y las hijas de los hombres son las hijas de Caín. Y entonces esto es un testimonio de matrimonio desigual. Sí, de uno que seguía a Dios y otro que no seguía a Dios. El problema con eso es que el término hijo de Dios ocurrió otras 6 veces en el Antiguo Testamento. En cada ocasión refiere a seres celestiales. En la actualidad hay un creciente número de eruditos que están leyendo este texto y diciendo, no, significa justamente lo que es. Ahora, muchos de esos eruditos dicen que eso es mito, pero ¿qué si no es mito? ¿Qué si esto es historia? ¿Qué si ocurre tal cual dice que ocurrió? Caen los seres celestiales, pecan con hijas de hombres, si nacen gigantes como Goliat, como 5 otros que estuvieron, que se mencionan en Primera de Crónicas. ¿Qué si eso es verdad? Ahora, ¿saben lo que dicen los judíos? Los judíos en literatura apocalíptica miran eso y ponen un lugar a donde ocurrió. Por el texto bíblico, ellos dicen que los seres celestiales bajaron en el monte Hermón. Ahí es donde cayeron, ahí es donde pasaron del cielo a la tierra para tomar las hijas de los hombres. ¿Por qué lo dicen? Porque en el texto bíblico menciona el monte Hermón como el lugar donde vivían los gigantes. Deuteronomio, capítulo 2. Versículos 10 y 11. Tiempo atrás vivió ahí un pueblo fuerte y numeroso, el de los emitas, que eran tan altos como los anaquitas. Tanto a ellos como a los anaquitas se les consideraba gigantes, pero los moabitas los llamaban emitas. Antiguamente los horeos vivieron en Seir, pero los descendientes de Saúl los desalojaron, los destruyeron y se establecieron en su lugar. Eso era Deuteronomio 10 al 12. En Deuteronomio 3, 10 al 11. También nos apoderamos de todas las ciudades de la meseta, todo Galaad y todo Basán, hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Por cierto, el rey Og de Basán fue el último de los gigantes. Su cama era de hierro y medía 4,5 metros de largo por 2 de ancho. Todavía se puede verla en Rabá de los amonitas. El rey Og, y el otro rey era de los anaquitas. No tengo el nombre ahí, eso va a ocurrir, eso lo vamos a ver más tarde. En el libro de Josué, cuando Josué conquistó la tierra de Palestina, Josué capítulo 12, versículos 1 al 5, los israelitas derrotaron a 2 reyes
cuyos territorios se extendían a este del río Jordán, desde el arroyo Armón hasta el monte Hermón, y abarcaba el Arabá al oriente. Uno de ellos era Sihón, ahí está el nombre. Sihón, rey de los amorreos, cuyo trono estaba en Hesbón. Este rey gobernaba desde Aroer, ciudad asentada a orillas del arroyo Arnón, hasta el arroyo Jaboc, que era la frontera del territorio de los amonitas. El territorio de Sihón incluye la cuenca del valle y la mitad de Galaad. Sigue hablando de tierras más al sur, pero volvemos a leer en el versículo 4. El otro rey era Og, rey de Basán, uno de los últimos refaitas, refaita aquí siendo igual a gigante, que residían en Astarot y Edrei. Este rey gobernaba desde el monte Hermón en Salcá y en toda la región de Basán hasta la frontera de Gesur y de Macá. Se considera, mira ya un poquito más detenidamente, Deuteronomio 32. Vamos a leer en versículos 8 y 9. Cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad, les puso límites a los pueblos, según el número de los hijos de Israel. El texto más antiguo no dice hijos de Israel. Ellos también tuvieron problemas con entenderlo. La Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, hecho 200 años antes de Jesucristo, y utilizaba un texto mucho más antiguo de lo que nosotros tenemos aquí. Dijo los hijos según el número de los hijos de Dios. Tenemos también en los rollos del Mar Muerto, que también vienen de antes de Jesucristo, menciona este texto y dice los hijos de Dios. Dios puso límites a los pueblos según el número de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que dice ese texto? Dice que Dios divide el mundo en regiones y coloca uno de los seres celestiales sobre cada uno de esas regiones. Pero, versículo 9, la porción del Señor es su pueblo. Jacob es su herencia asignada. Dios no entregó a Israel a otros dioses, a otros seres celestiales. Él mantuvo a Israel como su propia herencia. Aparentemente al inicio Dios estaba diciendo que el ser celestial debía gobernar y cuidar a ese pueblo, pero cayeron. Tomaron por sí ese pueblo. Y por eso cada pueblo tiene su Dios. Los filisteos tenían dios Baal. Los moabitas, el dios Moloch. Los egipcios, el dios Re. Los babilonios, el dios Marduk. Ahora eso puede ser sencillamente nombres de dioses que ellos adoraban. Pero ¿qué si realmente existe un consejo de seres celestiales? Tal cual dice el libro de Job, que Dios estuvo un día en medio de su consejo. Y llega Satanás y Dios dice, ¿no has mirado a Job? Y ustedes saben la historia. Pero empieza con un consejo divino.
¿O qué tal Salmo 82? En Salmo 82, otro pasaje difícil de entender. 82:1, Dios preside el consejo celestial. Entre los dioses dicta sentencia. Dios preside el consejo celestial. Hay un consejo divino. Dios dice a estos otros: ¿hasta cuándo defenderán la injusticia y favorecerán a los impíos? Defienda la causa del huérfano y del desválido. Al pobre y al oprimido háganles justicia. Salven al menesteroso y al necesitado. Líbrenlos de la mano de los impíos. Ellos no saben nada, no entienden nada, deambulan de la oscuridad, se estremecen todos los cimientos de la tierra. Yo les he dicho, ustedes son dioses. Todos ustedes son hijos del Altísimo. Pero morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, pues tuyas son todas las naciones. Ahora, si entendemos el texto, si leemos el texto y decimos que lo que dice es lo que significa que Dios creó un consejo divino para gobernar el mundo, pero ellos, los otros, cayeron, pecaron. Dios mantuvo a Israel y por eso Israel viene a ser el pueblo de Dios. Los seres celestiales que gobiernan a las otras naciones llegan a ser ídolos. Cada ídolo, un ser celestial, un espíritu de maldad que actúa en ese pueblo, actúa en esa nación. Los tergiversa. Les digo, hermanos, que a veces miro al mundo y estoy más convencido de eso que nunca. Porque hay ciertos lugares que parece que vez tras vez andan en tergiversaciones de verdad. No obstante, ¿cómo lo queremos entender? Encontramos aquí una caída por placer. La tercera caída, Génesis capítulo 11, la torre de Babel. En la torre de Babel llegan los hombres juntos. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Ahora entiendan lo que está diciendo en capítulo 10. 3 veces menciona que existen idiomas distintos, pero aparentemente había uno que todos hablaban para que pudieran hablarse el uno con el otro. Entonces, en ese entonces tenían un idioma que hablaban en común. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar. Ahí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y vamos a cocerlos al fuego. Pues así como usaron ladrillos en vez de piedras, asfalto en vez de mezcla. Entonces dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llega hasta el cielo. De ese modo, nos haremos famosos, fama, y evitaremos ser dispersados por toda la tierra, que es lo que Dios les había dicho: vayan por toda la tierra. Construyamos la ciudad con una torre para que seamos famosos
y para que podamos desobedecer a lo que Dios nos ha pedido, que nos dispersemos. Y ustedes saben la historia. Cómo es que Dios vino, quitó el idioma que tenían en común y ya no podían hablar, sino los idiomas que cada uno hablaba, y como no se podían comunicar entre sí, siguieron y se dispersaron. Lo que es la tercera caída es la caída de la cultura, la caída de la ciudad, la caída de la humanidad como humanidad. ¿Qué es lo que encontramos en todo esto? Encontramos que juntos los de la Torre de Babel decidieron desobedecer a Dios, manchando su inocencia con la culpa de desobediencia. Juntos decidieron construir una torre que podía alcanzar el cielo. Torres eran edificios de seguridad. Juntos dijeron, no necesitamos a Dios para darnos seguridad. Nosotros mismos lo podemos hacer. Juntos decidieron hacer un nombre reconocido, un nombre famoso. Dijeron, no necesitamos a Dios para un honor. Nosotros mismos podemos alcanzar el honor. El pecado. En los tres, la caída en los tres. Es cuando el hombre decide que no necesita a Dios para su inocencia, ni para su honra, ni tampoco para su seguridad. Que el hombre mismo puede darse inocencia. El hombre mismo puede darse honor. El hombre mismo puede darse, ¿qué fue el otro? Seguridad. Sí. Miren el mundo. Miren a sus teléfonos, a sus celulares. Revisen a TikTok. Revisen Twitter. ¿Qué van a encontrar? En primer lugar, van a encontrar personas que están redefiniendo lo que es pecado y lo que es justicia. Si hoy amanezco y digo, yo me identifico ahora como mujer, usted tiene que llamarme ella. Si no lo hace, ese es pecado. Usted está haciendo mal. No usarían la palabra pecado, pero sí dirían, está haciendo mal. Redefiniendo lo que es bien y el mal. Redefiniendo lo que es honor y vergüenza. Honor hoy se mide por el número de like que uno tiene en sus seguidores, ¿sí? El número de seguidores que uno tiene. No obstante lo que hace. No importa cómo lo adquiere. Si tienes más seguidores que el otro, más honor. Seguridad. Eso no lo vemos tanto en TikTok. Lo vemos en todos los días. Vivimos buscando quien nos pueda proteger.